Primero de Reyes, capítulos 4 y 5. El capítulo 4 nos habla de la administración de Salomón. Salomón ya está en todas sus funciones como rey. Y de los versos 1 al 6 de este capítulo nos habla de los jefes de Salomón. Vemos ahí la manera sabia de cómo Salomón seleccionaba, entrenaba, daba poder y supervisaba a sus líderes. Él no iba a poder hacer todo el trabajo. De hecho, pues esos años gloriosos de Salomón fue precisamente por todo ese equipo que él tenía, ¿no? Aquí se mencionan sacerdotes, secretarios, canciller. El gobierno de Salomón estaba estructurado de una forma muy parecida a cómo se estructuran hoy las naciones modernas. Él se adelantó a su tiempo. Él supo o sabía que las cosas organizadas pues se operan mejor y son más eficientes. No el desorden, sino la organización y el orden. De los versos 7 al 19 se nos habla de los gobernadores de Salomón. Salomón escogió 12 gobernadores sobre todo Israel. No era un gobernador por tribu, no. Se dividieron las tierras. Entonces aunque había tribus de un gobernador que coincidía con otra tribu, era por territorio. Entonces esto era muy interesante porque Salomón logró adaptarse a la necesidad, ¿no? Cualquiera hubiera dicho, no, vamos a hacer las 12 tribus, no, pero este no eran las 12 tribus. Los distritos no estaban estrictamente separados por las fronteras de las tribus, sino de acuerdo al monte, la tierra, la provincia, muy similar, repito, a lo que hoy vemos como gobiernos modernos, ¿no? Cada uno de estos gobernadores estaba obligado a abastecerlo a él y a su familia por un mes al año, y los tributos se daban en grano y ganado. Esto era muy interesante porque cuidó él la organización de todo el pueblo. De los versos 20 al 28 se nos habla de la paz y la prosperidad de Salomón en Israel. En todo el pueblo hubo un tiempo de paz, no hubo guerras, hubo estabilidad política. Y dice que Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Salomón no era guerrero, no era un general, pero sí tenía la sabiduría para negociar. Y recordemos que esta paz también fue obtenida por su padre, el rey David. Entonces también la disfrutó Salomón, todas las guerras que su padre afrontó. Y de los versos 29 al 34 se nos habla de la sabiduría de Salomón, es decir, el amplio conocimiento que él tenía de la ciencia y la naturaleza. Compuso 3000 proverbios, sus cantares fueron 5000, disertó sobre los árboles, sobre los animales, sobre los reptiles, sobre los peces. O sea que él trataba de entender la vida. Tenía una sabiduría increíble. Dios cumplió su promesa de darle sabiduría. Es interesante que compuso proverbios y cantares, pero no compuso salmos como su padre David. Ahí ya empezamos a ver la diferencia entre él y David, que David componía salmos para Dios. En el capítulo 5 se nos habla de las preparaciones para construir el templo. Ya ahora en esta etapa de prosperidad, de paz, ahora ya se empieza a construir el templo. De los versículos 1 al 12, Salomón hace arreglos con un rey, el rey de Tiro. No era israelita, era fuera de Israel, y este rey se llamaba Hiram. Hiram era amigo del rey David, había amado al rey David, a su padre. Entonces Salomón negocia para que Hiram de Tiro corte cedros del Líbano, porque los cedros del Líbano eran legendarios por su excelente madera, y él quería lo mejor para el templo, y negocia con la comida a la familia de este rey para que le traigan esos cedros del Líbano. Hiram le contesta: bendito sea hoy Jehová. No sabemos si Hiram ya era un hombre salvo que había aceptado a Jehová como su Dios, pero él se alegra y hacen este trato, hacen un pacto. De los versos 13 al 18 se nos habla de la mano de obra. Salomón hizo trabajo forzado, obligó a los hombres libres, 30,000 hombres,
para que trabajaran lejos de Israel y de su hogar y que lo hicieran por turnos de 10,000. Y también a la mano de obra de los esclavos, 70,000 que llevaran las cargas, 80,000 cortadores en el monte, y además de eso había 3,300 que supervisaban la obra. Así que imagínense, toda esta gente, se necesitó mucha sabiduría. Así iniciaba la construcción del templo.